seguidamente le voy a compartir pantalla. Entonces, el día de hoy vamos a hacer la sesión sincrónica de la actividad de proyecto 2 en la que nos encontramos ahorita mismo, del tecnólogo en coordinación de procesos logísticos, la ficha 311-8352. La agenda para el día de hoy es revisar el cronograma de la fase 1. Creo que se me está uniendo algún allá, listo, que estoy aceptando, listo. Entonces, revisar el cronograma de la fase de análisis de actividad de proyecto 2 y validar, en este caso, cuál es esa actividad, porque es una sola evidencia de la competencia de investigación y cuál es la temática que se está abordando dentro de esa actividad con el propósito de que ustedes puedan desarrollarla y despejar las dudas que tengan referente a la misma. Vamos a ir aquí admitiendo a los aprendices en la medida en que vamos avanzando con el encuentro. Listo. Entonces, para poder avanzar, primero pues quería situarlos aquí en el cronograma. Estamos en el mes de abril, hoy es 14 de abril, y nosotros estamos ahorita mismo en el cronograma de la fase de análisis, actividad de proyecto 2. Sabemos que la primera fase, la fase de análisis, tiene 2 actividades de proyecto que ambas se extendieron hasta el 2 de mayo, que es la fecha fin, aquí está, y que finaliza esta actividad del proyecto, teniendo en cuenta que pues, durante el receso académico que tuvimos al inicio del año, se nos corrió un poco el calendario y pues habían todavía bastantes evidencias pendientes por entregar de la actividad de proyecto 1. Sin embargo, pues ya a esta fecha yo pienso que estamos a menos de un mes de finalizar con la actividad. Ya ustedes deberían haber terminado en su totalidad las evidencias del plan complementario de la actividad de proyecto 1 y deben estar desarrollando las actividades de las evidencias correspondientes a la actividad de proyecto 2, que es contextualizar el flujo logístico. ¿Listo? Sobre esta actividad de proyecto 2, nosotros tuvimos un primer encuentro en las evidencias que están a mi cargo, donde hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el flujo logístico, todo el tema de los canales de distribución. Hoy vamos a hablar, que les estoy mostrando en pantalla, sobre la evidencia que se encuentra aquí, que se llama propuesta de investigación, que responde a 3 resultados de aprendizaje. El primero es que el aprendiz pueda estructurar el proyecto de acuerdo con criterios de la investigación. El segundo es argumentar aspectos teóricos del proyecto según referentes nacionales e internacionales. El tercero es proponer soluciones a las necesidades del contexto según resultados de la investigación. Y lo que buscan es que al final el aprendiz pueda elaborar una propuesta de investigación formativa teniendo en cuenta las situaciones en orden social y productivo. Nosotros estamos trabajando, estamos desarrollando evidencias, pero hay un tema, hay un componente investigativo que nosotros debemos conocer y debemos apropiarnos para poderlo implementar durante el desarrollo de la formación. Entonces, decirles, antes de avanzar con la agenda, que es importante que verifiquen. Yo en estos días, entre hoy y mañana, les voy a enviar un correo con el seguimiento de cómo se encuentran al día de hoy o al día de mañana con la entrega de las evidencias. ¿Por qué? Porque ya finalizamos fase el 2 de mayo. Eso quiere decir que nosotros estamos iniciando el 5 de mayo con la fase 2, actividad de proyecto 3, y ya en el tema de las fases se vuelve un poco más complejo la extensión de los tiempos, los plazos, porque debemos ir dando cierre, haciendo reporte de fase, y los aprendices que no aprueban una fase no pueden pasar a la otra, y normalmente pues ya inician un proceso de donde son citados a comité académico, se les hace un plan de mejoramiento, porque aquí tenemos que ir al ritmo del programa. Ustedes tienen, digamos, la flexibilidad de que no hay una fecha, no hay un horario específico para entregar las actividades, pero sí hay unos plazos. Entonces, esos plazos se van manejando de manera interna con el instructor y el equipo ejecutor. Sin embargo, al finalizar fase, nosotros debemos reportar
cuántos aprendices aprobaron la fase, versus cuántos aprendices se encuentran matriculados, y ese es un indicador que al centro de formación en el que se encuentra adscrito la ficha genera o una alerta o un informe sobre la situación académica de cada uno. Entonces, ojo con las fechas, estamos ya prácticamente para cerrar. Han tenido desde el mes de diciembre, digamos, retomamos en la segunda semana de febrero, marzo, abril, mayo, casi 3 meses para desarrollar estas actividades. Entonces, revisen bien, todas las actividades deben estar aprobadas. Si es un cuestionario, ya se me acabaron los intentos, deben solicitarle al profesor que se lo habilite, deben asegurarse ustedes mismos que tengan todas las actividades aprobadas para que puedan finalizar de manera exitosa al cierre de la fase 1. ¿Listo? Entonces tenemos claro el cronograma de la fase 1, tenemos claro la fecha hasta dónde va. ¿Tienen alguna pregunta sobre este cronograma? Está claro, profe. Profe, le quería decir de un compañero, bueno, ahí creo que hay varios del salón, del programa que no están pudiendo entrar a clase por cuestiones de trabajo. Entonces, nada, como para avisarte de que los muchachos dijeron de que ellos van a hacer todo lo posible por mandar las evidencias, porque hay uno que lo mandaron a una zona, lo trasladaron por una zona donde no hay señal ni nada. Entonces él está haciendo todo lo posible por mandar las guías y eso. Ok, bueno, es importante que tengan presente las fechas. En cuanto a las sesiones sincrónicas, ustedes saben que nosotros, digamos que los instructores manejamos varios programas de formación y que no siempre podemos programarlas en horarios nocturnos porque se nos cruza con otras fichas, porque tenemos otras reuniones, ya sea con la coordinación, con los líderes. Entonces, dependiendo de la disponibilidad, se programa mínimo una sesión semanal. Sin embargo, pues a la hora de pronto validar en los encuentros, si no puedo ingresar por el horario, la fecha, el día preciso, tengo algún compromiso, alguna cita o algo, ustedes saben que siempre, o sea, ustedes deben encontrar en la carpeta de sesiones en línea mínimo una grabación semanal donde seguramente va a estar la clase del instructor que tenía a cargo esa semana. Importante consultar las grabaciones porque ahí se realiza la explicación de las actividades. Nosotros lo que hacemos es que listo, tenemos el cronograma completo y en esta actividad de proyecto 2 tenemos evidencias de técnicas, tenemos evidencias de la competencia de investigación, tenemos evidencias del área de inglés. Entonces lo que hacemos es ir rotando a los instructores semana tras semana para que podamos ir acaparando o digamos abarcando cada una de esas evidencias y poder explicarlas en estos encuentros. Entonces seguramente van a ver en la primera semana a la instructora Lucía, en la segunda semana al instructor Martín, que es el de inglés, en la siguiente semana la instructora Cintia, que también es técnica, líder, en la semana más arriba te vuelvo y otra vez toda la instructora Lucía. Entonces, ¿por qué? Porque buscamos que ustedes puedan ir desarrollando las evidencias. Claro, ustedes pueden avanzar. Ustedes se les dejó claro desde un principio y es que esto es digamos, ustedes tienen autonomía y es autoaprendizaje. Ustedes pueden entrar, consultar el material. Si yo veo que con el material puedo desarrollar las actividades y la puedo cargar, desarrollo la actividad, la entrego y de pronto asisto a los encuentros de esas actividades que yo veo que todavía no las he podido desarrollar porque se me dificulta, tengo dudas, tengo preguntas. Por eso es que cuando nosotros colocamos el cronograma del mes también, y anunciamos los instructores, semanalmente recordamos el encuentro y en ese recordatorio que se hace a través del espacio de anuncios se coloca el instructor y qué temática se va a abordar. Entonces, díganle a sus compañeros que pueden consultar las grabaciones que se han venido desarrollando, que como en este caso nosotros ampliamos la fecha de la actividad de proyecto 1 y la unificamos con la 2, se nos corrió también esa explicación de esas evidencias y ahorita pues ya estamos terminando de explicar
lo que son las evidencias de la actividad de proyecto 2 para que ustedes antes del 2 de mayo tengan todos los temas claros y puedan entregar las actividades sin ningún inconveniente. Ok, gracias. Listo, bueno, entonces estamos en la guía de actividades. Aquí les estoy mostrando en pantalla, en la guía de actividades, nosotros tenemos una competencia transversal que se llama orientar la investigación formativa según referentes técnicos. Teniendo en cuenta esa competencia, aquí se está buscando que el aprendiz logre desarrollar unos resultados de aprendizaje que ya yo se los leí en el cronograma, basado en qué, basado en una actividad que se llama propuesta de investigación, que es la que estoy buscando aquí en el archivo. Entonces vamos a buscar ubicar la actividad. Ya estamos llegando. Propuesta de investigación. Aquí está. Entonces, elaborar la propuesta de investigación formativa teniendo en cuenta las situaciones de orden social y productivo. ¿Qué evidencia es? Esta que está aquí. Ay, se me perdió. Aquí, propuesta de investigación. Entonces, el objetivo de esta actividad es comprender y dar respuesta a las necesidades del contexto por medio del desarrollo de procesos de investigación efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social y productivo. Aquí pues tiene una duración sugerida de 40 horas y para la elaboración de la adecuada de la evidencia deben apropiarse del componente formativo o material de la formación llamado fundamentos de investigación. A continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman esta actividad de aprendizaje. Entonces, aquí tenemos que la actividad se llama propuesta de investigación y que el aprendiz debe diligenciar cada una de las pestañas del formato propuesta de investigación formativa. Para poder diligenciar ese formato se sugiere consultar un anexo que tiene la actividad que se llama formato propuesta y revisar las siguientes recomendaciones. Entonces, en cuanto a aspectos generales, el documento debe ser presentado en Arial 10, interlineado 1.5. Para la etapa 1, que es la preparación, antes de iniciar la escritura del documento, es necesario tener en cuenta las recomendaciones hechas por el tutor en el mapa mental de la evidencia 1. Para la escritura del título es necesario que este sea concreto con relación al problema que se busca resolver, no debe contener palabras innecesarias, no debe utilizar abreviaturas ni fórmulas, debe tener una extensión máxima de 15 palabras o 70 caracteres y debe reflejar la manera apropiada de que se trata el estudio. Para el resumen, deben tener en cuenta que este se realiza cuando ya está elaborado todo el ejercicio de investigación formativo, es lo último. El resumen es una descripción sintética de aspectos más relevantes del proceso investigativo que da cuenta del problema, cómo se realizó el estudio, cuáles fueron esos principales hallazgos y cuál fue la relevancia del estudio para el programa en el que usted se encuentra inscrito, en este caso el de coordinación de procesos logísticos. Se elabora en 2 párrafos que deben contener máximo 120 palabras o 960 caracteres e incluyen la puntuación y los espacios sin sangría. Se recomienda que este espacio se realice con oraciones cortas y simples, separadas de punto y seguido. Debe estar en idioma español e inglés, el resumen. Las palabras clave se incluyen una vez está elaborado todo el ejercicio también. Tras el resumen se deben escribir las palabras clave, las cuales se utilizan con fines de clasificación para que los documentos se puedan incorporar en bases de datos y de esta forma agilizar su búsqueda. En español e inglés. La justificación expone las razones que justifican por qué se está realizando el proyecto de investigación en torno al contexto productivo, aspectos sociales, aspectos institucionales, aspectos pedagógicos, tecnológicos, entre otros. Esta justificación demuestra la importancia de resolver el problema de investigación, destaca su impacto y aclara quiénes serán los beneficiarios directos y el alcance social que tendrá. Para los antecedentes, la revisión de la literatura es un análisis, es una síntesis, original de teorías y de pronto esos trabajos de investigación que se han hecho por otros autores de campo empírico sobre el tema que ustedes están trabajando.
El aprendiz debe consultar las bases de datos que haya en el SENA o cualquier otra base de datos y hacer una recopilación actualizada. ¿Qué pasa? Que a veces nos vamos a los antecedentes, entonces yo encuentro un trabajo o un proyecto de investigación que se desarrolló en torno a la misma temática, pero resulta que ese proyecto fue realizado en el 2005. Entonces, por eso es que se pide la información actualizada, porque mucha de esa información va cambiando, va actualizándose, va evolucionando, y es contar con una base que esté reciente, que esté actualizada, donde yo pueda fundamentar el proyecto que estoy realizando. La revisión de literatura debe ser un apartado donde el lector descubra cuál es el problema no resuelto por la comunidad científica y qué se quiere abordar mediante el estudio propuesto. Por otro lado, tenemos identificar el problema. Esto es necesario para contemplar las necesidades expuestas en el mapa mental y realizar una delimitación de las mismas. En un primer momento se hace una descripción de la situación actual del problema, se define el ámbito espacial donde se va a desarrollar la propuesta, se indica de forma clara cuál es ese problema, quiénes lo presentan y se escriben las causas que lo generan. En un segundo momento se describen las consecuencias que acerca a la problemática detectada y se pronostica qué sucederá si no se resuelve el problema. Para la pregunta de investigación, deben tener en cuenta que WART tiene que tener una relación estrecha con los objetivos de la propuesta y la revisión de la literatura hecha. Por eso es que necesitan escribir una pregunta que la respuesta sea la solución al problema que ustedes están planteando. Objetivo general tiene las siguientes características: debe estar relacionado con el problema y con la pregunta de investigación. Debe ser concreto, redactado en un lenguaje claro y sencillo, e iniciar su redacción con un verbo en infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Los verbos sin conjugar. Incluye el que se quiera hacer mediante la investigación, a dónde quiero llegar y mediante qué. Las respuestas a estos interrogantes conllevan a la respuesta de la pregunta problema ya formulada. Y los objetivos específicos van a indicar en orden sistemático en qué se resolverá la investigación, los cuales se desprenden directamente del objetivo general. Tenemos por otro lado el marco teórico, que debe ser organizado en temas y subtemas de lo general a lo particular. ¿A qué se refiere el marco teórico? A aquellas teorías, normas y conceptualizaciones que pueden contribuir a solucionar el problema enunciado y permite la confrontación, el análisis y la evaluación del proyecto. Implica que el aprendiz identifique una postura teórica que aporte elementos y categorías de análisis para abordar el campo temático motivo del estudio, haciendo una redacción propia que se sustenta en autores, estableciendo un diálogo sistemático con los autores, teorías y realidad del contexto en el que trabaja la propuesta. Es importante hacer las respectivas citas bibliográficas según normas APA e incluirlas en las referencias bibliográficas al final del documento. Para el tipo de investigación, el aprendiz debe indicar si es exploratorio, es decir, si se familiariza con algún fenómeno que se investiga, si es descriptivo. En el caso y se identifican características del universo de investigación, se señalan formas de conducta, se establecen comportamientos concretos y se comprueban variables. O si es explicativo, que es comprobar que la propuesta soluciona el problema o no. Por otro lado, tenemos la población. Se define como conjunto de personas a las que va dirigida la propuesta de investigación y guarda relación con sus fases. El aprendiz debe describir de manera amplia el contexto donde convive la población, su universo, y se menciona la muestra. En el campo de técnicas e instrumentos de recolección de la información, se debe describir técnicas tales como observación, encuesta, lo que ustedes hayan desarrollado para hacer el proceso de investigación, entre otros. Por otro lado, aquí tenemos la etapa 2, que es la ejecución, que es diligenciar cada uno de los campos propuestos, teniendo en cuenta el punto 15 de estas instrucciones. En la etapa 2.1 de la ejecución deben diligenciar los campos teniendo en cuenta el punto 7. En la etapa 3, el procesamiento, se debe analizar e interpretar los datos recogidos de la fase 2.1 de ejecución. En la etapa 4 deben interpretar esos resultados que obtuvieron ustedes consigne la interpretación del resultado del ejercicio de investigación formativa.
Para la interpretación de los resultados, es importante tener en cuenta que se presenten los resultados sustentados con datos, gráficos, y el análisis confirme la existencia de que hay un problema, hay una causa y su incidencia. Se puede presentar en dos apartados en esa misma pestaña, como resultados y análisis, o realizarlo todo de manera conjunta. Deben tener en cuenta que los resultados sintetizan los datos recolectados, así como su tratamiento estadístico. Los resultados se exponen de manera breve, destacando los hallazgos más relevantes. Al presentar los datos, se sugiere el uso de tablas o figuras, además del texto, que en lo posible no deberá repetir lo que dicen las tablas o figuras. En el análisis deben evaluar e interpretar las implicaciones de los resultados y se presentan con suficiente detalle los datos para justificar las conclusiones. En relación con los supuestos históricos, se debe exponer de manera clara la sustentación y carencia de sustento en relación con los datos. En la etapa 5 tenemos las conclusiones, donde se debe redactar la conclusión en términos de respuesta a esos objetivos que se plantearon en el proyecto, objetivo general y objetivos específicos. ¿Qué deben realizar ustedes? Una propuesta de investigación. El documento es un documento en Excel con las 5 etapas diligenciadas que ustedes encuentran dentro de la plataforma. Por eso, ustedes pueden ver cada uno de estos puntos. Lo que hacen es explicarles en cada una de esa plantilla que tienen, qué información es la que ustedes deben depositar, ¿ya? Extensión libre, y deben adjuntarlo de acuerdo con la propuesta de investigación. Este es un trabajo que, como ustedes ven, abarca 3 resultados de aprendizaje. Por eso pueden ver que tienen una extensión larga, digamos que en el sentido de toda la información que les está requiriendo, y que además es importante que ustedes se basen en las normas APA y en todas las indicaciones que aquí tienen. O sea, no es buscar la información y pegarla, sino que deben entender cómo se realiza una propuesta de investigación, y es por eso que yo aquí les traigo a manera de complemento, voy a hablarles un poquito de qué es la investigación y cuáles son esas etapas que hay en el proceso investigativo. Me da un minuto. Listo, entonces aquí en pantalla tenemos que la investigación es un proceso sistemático, metódico y objetivo que es utilizado para adquirir conocimientos, resolver problemas o responder preguntas sobre el mundo que nos rodea. Puede aplicarse en diferentes campos, como en la ciencia, la educación, la tecnología, la salud, las ciencias sociales, entre otros. En este caso, nosotros estamos enfocando esta propuesta de investigación a la educación y al proceso de formación que estamos realizando ahora mismo en el tecnólogo. ¿Qué implica investigar? No es solamente buscar información. Ustedes no pueden, no es que van a buscar y van a pegar entonces la información y la van a colocar en un documento, no. Deben observar un fenómeno, deben plantearse preguntas e hipótesis, deben recoger datos de manera organizada, ya lo vieron ahí, a través de entrevistas, digamos, cuestionarios, se puede hacer, digamos, algún sondeo en el mercado a una población en específico, analizar los datos. Después de que yo recojo la información, debo hacer un análisis de esa información que yo recopilé y sacar conclusiones y proponer soluciones o nuevas teorías a esa propuesta que yo estoy realizando. Entonces, por aquí tenemos que la investigación es importante porque nos permite generar conocimiento, nos permite resolver problemas reales, nos permite tomar decisiones informadas, nos permite fomentar el pensamiento crítico y además apoyar el desarrollo social y económico. ¿Cómo generamos conocimiento? A través de descubrir cosas que antes no se sabían. Eso impulsa que haya un avance en la ciencia y en la tecnología. ¿Cómo se resuelvan problemas reales? Por ejemplo, en la medicina, en la investigación se ha llevado a encontrar curas o tratamientos para ciertas enfermedades. ¿Cómo nos permite tomar decisiones informadas?
En el caso de la política, la educación o los negocios, investigar nos permite actuar con base en datos y no solo en suposiciones, sino tomar esas decisiones fundamentadas con base en la información que está disponible. Nos permite fomentar el pensamiento crítico, enseñándonos a cuestionar y analizar y no solo aceptar y dar por sentado la información que nosotros vemos o tenemos a la mano, con o sin evidencia. Y por otro lado, apoyamos el desarrollo social y económico, ya que hay países que cuando tienen una fuerte cultura de investigación tienden a tener mayores avances tecnológicos y mejoran su calidad de vida. Por otro lado, vemos que la investigación tiene que ser fundamentada. Quiero saber primero si hasta aquí tienen alguna pregunta, preguntas, dudas. Pues claro, Instructora, podemos tomar cualquier tema, ¿cierto? sí, pueden seleccionar cualquier tema. Listo, bueno, entonces vamos a avanzar. Entonces tenemos que los fundamentos de la investigación son los pilares que sustentan todo el proceso investigativo. Son los conceptos, principios y etapas básicas que guían desde el planteamiento del problema hasta la obtención de los resultados. Fundamentos de la investigación me van a decir a mí cuál es el paso a paso que debo yo seguir para yo poder desarrollar ese proceso de investigación. Entonces aquí yo les hablo un poquito sobre esos fundamentos que si bien en la guía también se los explica, pueden ayudarlos a ustedes a complementar la información para poder desarrollar la actividad. Igual recuerden que en Sayuna también se encuentra el material complementario y de la actividad principal para que ustedes lo puedan también consultar y desarrollar la actividad. Entonces tenemos que lo primero que tenemos que hacer es plantear el problema. O sea, ese es el punto de partida. Aquí se identifica qué es lo que queremos investigar y por qué es importante. Entonces, ¿cómo? Anda, yo estoy viendo la actividad, profe, y yo no sé por dónde comenzar, no sé qué hacer. Aquí está. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Identificar un problema, plantearlo y el planteamiento del problema, perdón, debe incluir la formulación del problema, la justificación, los objetivos generales y las preguntas de investigación. Yo debo formular el problema y debo decir que yo voy a desarrollar una investigación en torno a ese problema debido a que la población, digamos, los indicadores de certificación en la formación superior se han disminuido en los recientes años, pasando de un porcentaje del 70% al 50%. O sea, poniendo un ejemplo, en la justificación yo lo que tengo es que decir por qué yo estoy formulando ese problema. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Y justificarlo a través de ese espacio. ¿Cuál es el objetivo general y específico? Analizar cuál es la principal causa de que las tasas de deserción se hayan incrementado, proponer estrategias para aumentar o disminuir las tasas de deserción y mejorar la retención de los estudiantes. O sea, ya ahí vamos planteando cuáles son los objetivos y con base a eso también las preguntas de investigación. Cuando ya yo tengo claro el punto 1, tengo la formulación del problema, la justificación, los objetivos y las preguntas, paso al marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico es la base conceptual que respalda el trabajo. Es decir, que aquí se revisa todo lo que otros autores han dicho sobre el tema. ¿Para qué? Para tener un contexto, para evitar duplicar investigaciones y para guiar el análisis de los datos. Entonces yo empiezo a investigar qué han dicho otros autores referente a las tasas de certificación de los estudiantes, de graduación de educación superior en los últimos años, cuál ha sido ese resultado que ha habido de la investigación. Entonces ya yo empiezo a contextualizarme. Ojo, tengan en cuenta que aquí la guía les pide a ustedes que se basen en información reciente. Ahí dice 3 años, como máximo 5 años. Yo no puedo coger un artículo de 10 años atrás porque seguramente esa data ya va a haber sufrido algún cambio, alguna actualización.
Entonces, con ese marco teórico y esa base conceptual, ustedes van a poder guiar el análisis de los datos y la información que van a necesitar para el desarrollo de esa propuesta de investigación. Aquí tenemos en tercer punto la hipótesis. Esto es opcional. En investigaciones cuantitativas o experimentales se propone una posible respuesta al problema planteado, que luego será aprobada o rechazada. Por ejemplo, el uso excesivo de redes sociales afecta el rendimiento académico de los estudiantes. Bueno, aquí está un poco relacionado con lo que yo estoy mencionando. Entonces, son hipótesis que se pueden plantear, sin embargo, no necesariamente deben ustedes plantear una hipótesis, ¿ya? Diseño metodológico. Entonces, aquí es cómo nosotros vamos a hacer ese proceso de investigación. Ya tenemos el problema planteado, ya tenemos toda la base conceptual. ¿Cómo vamos a hacer el proceso de investigación? Entonces, primero debemos saber qué tipo de investigación vamos a desarrollar para resolver o investigar sobre ese problema o esa necesidad. Si es cualitativa, si es cuantitativa, si es mixta. ¿Cuáles son los métodos y técnicas que vamos a utilizar? Entonces, vamos a hacer encuestas, entrevistas, observación, etcétera. ¿Cuál va a ser la población y la muestra? Entonces, estudiantes de educación superior entre los 17 y 28 años, ubicados en no sé, en la capital, o de pronto, si quiero hacer una muestra más amplia, ya ustedes van a identificar. Instrumentos de recolección de datos, entonces, ¿qué van a utilizar ustedes para recolectar los datos? ¿Ya? Entonces, si van a hacer alguna encuesta, si van a hacer, aquí esto va de la mano con los métodos y las técnicas para poder implementar esos instrumentos. Luego de que ya yo tengo el diseño metodológico, empiezo a hacer la recolección y el análisis de los datos. Entonces, aquí se aplica el diseño metodológico y se obtienen los datos reales que luego se transforman o se interpretan como conclusiones. Entonces, los cualitativos se interpretan y los cuantitativos se procesan estadísticamente. ¿Cuáles son aquellos cualitativos? Es información que no necesariamente son números o datos precisos, entonces requieren un mayor análisis e interpretación para poder sacar las conclusiones. Los cuantitativos sí se procesan estadísticamente porque yo tengo un número, un indicador, un porcentaje, un valor, y me permite a mí hacer un procesamiento y obtener una conclusión. Conclusiones y recomendaciones. Entonces, esta es la parte final donde se responden a estas preguntas de investigación, se confirma o rechaza la hipótesis en el caso en que se haya desarrollado, y se dan recomendaciones para investigaciones futuras o acciones prácticas. Luego, hay un punto adicional que se llama ética en la investigación, y es fundamental en cualquier tipo de investigación, ya que esto implica respeto por los participantes, veracidad de los datos, transparencia y evitar el plagio. Ojo, nosotros aquí vamos a trabajar con información que ya existe en otros documentos, en otros canales, sobre todo para fundamentar ese marco teórico y esa base de conocimiento, pero debemos ser muy cuidadosos con la información que vamos a utilizar y saber si yo estoy citando, entonces citar la información de acuerdo a las normas APA, el autor, toda la información que yo me estoy trayendo, que lo que sea de autoría de otra persona, otra fuente, otro libro, tenga su citación correspondiente, y lo que yo estoy desarrollando en torno a las recomendaciones, conclusiones, todo sea de mi autoría. ¿Para qué? Para que esto no vaya a generar de pronto algún inconveniente al momento de desarrollar la investigación. Es importante en las propuestas de investigación tener claridad, por eso es que la guía de actividades a ustedes les especifica bien cómo deben desarrollar la actividad, no solo en torno a la forma, porque también deben tener en cuenta la forma que les esté guiando en cuanto a palabras, párrafos, extensión de cada uno de los puntos, sino también en cuanto a la información que van a consultar y cómo la van a traer al documento que van a desarrollar. Entonces, hasta aquí ustedes tienen una pregunta, alguna duda, algo que quieran que revisemos, o tienen claridad sobre el desarrollo de la actividad. Sandra tiene la mano levantada. Sandra, adelante.
Yo sin culpa, ayudar a reaccionar, que todo entendido. Ah, bueno, no, Sandra, tranquila, listo. Entonces, si no tienen preguntas, muchachos, decirles que la grabación va a quedar disponible. La actividad, digamos que la guía de actividades es clara, les va llevando paso a paso a cada uno de los puntos que ustedes deben desarrollar. Lean bien si se tienen que devolver, si tienen que revisar nuevamente el punto anterior, lo que les está pidiendo. Y cualquier duda que les surja a ustedes en la medida en que van desarrollando la actividad, ustedes saben que independientemente de que haya un encuentro sincrónico a través de los distintos canales de comunicación, correo, plataforma, el Teams que nosotros tenemos creado con los estudiantes, ustedes pueden manifestar esas inquietudes a fin de que puedan completar esta evidencia. Tengan presente los tiempos, recuerden que estamos próximos a finalizar y que ya debemos estar revisando qué hemos entregado, qué tenemos pendiente, en qué punto estamos. Recuerden que son 19 evidencias de la actividad de proyecto 1 que se redujeron a 16 a través del plan complementario y son 16 evidencias de la actividad de proyecto 2. Entonces, miren, revisen cómo están partiendo de ese indicador en cuanto a actividades entregadas, calificadas y aprobadas, y cualquier duda que tengan, cualquier requerimiento, cualquier solicitud, no duden en contactarme, que yo voy a estar muy pendiente para poder orientarlos y que ustedes puedan completar esta primera fase sin ningún inconveniente. Muchas gracias. Bueno, muchachos, les deseo una feliz tarde y les agradezco a todos por su asistencia y participación el día de hoy. Feliz tarde, instructora.